¿Qué vamos a platicar? Nosotros vamos a platicar del sistema inmune. El sistema inmune, como ustedes saben, pues viene de la palabra inmunitas, que es históricamente la protección que se le daba a los senadores en la antigua Roma, y entonces pues no se les podía tocar porque estaban protegidos. Entonces justo de ahí viene un poco el englobe de la inmunidad. La realidad es que actualmente la inmunología debería haber avanzado a tal punto de ya no considerarse un sistema encargado de la protección del organismo. Es un sistema encargado de cuidar la homeostasis del sistema. Pero como la principal ruptura de esa homeostasis son por agentes microbios, microorganismos, como esos son los que más rompen la homeostasis, su principal eh, como visualización hacia qué tan eficiente es contrarrespuesta a todo lo infeccioso. Pero la realidad es que cualquier cosa que rompa la homeostasis de un individuo, el sistema inmune va a participar. Y vemos el ejemplo del cáncer, ¿no? El cáncer, que es un proceso, pues, de generación de células normales, pues suele inducir una respuesta inmunológica. Entonces, al final, la respuesta inmune es muy variada y lo que nos va a importar a nosotros saber cómo ocurre. Entonces, ¿hoy qué vamos a revisar? Hoy vamos a revisar estos dos puntitos, ¿no? Bueno, 1.1 que son definiciones, 1.2 que son citocinas y cómo tiene relación con todo. Entonces, vamos a intentar platicar muy brevemente de pequeñas componentes que nos permitan englobar cómo funciona el sistema. Entonces, para ello, normalmente lo que hacen los libros o lo que hacemos es iniciar con un proceso que es la clasificación. Intentamos clasificar para entender. No siempre es tan sencillo y no siempre se logra con tanta facilidad, pero pues lo que sí podemos visualizar es que esta clasificación tiene varios momentos, ¿no? Y esto va a depender o esto se va a visualizar a partir de qué quiero ver con ello. Entonces, la clasificación la utilizamos para entender la respuesta. La realidad es que cuando ya la vemos integrada, no es tan claro cuál pertenece a cuál y en qué momento hay una u otra. Pero, pues así como a grandes rasgos, la clasificación es un sistema inmunitario innato y un sistema inmunitario adaptativo. Estos, a su vez, los podemos volver a dividir, ¿no? En qué componentes forman cada uno de estos sistemas. El sistema inmune innato es una primera línea de defensa, ya se encuentra por default, viene desde línea germinal, y lo que ocurre con este sistema es que como ya lo tenemos desde la herencia, expresamos el mismo sistema que nos dieron nuestros padres. Ya estamos prehechos para activarnos frente a cualquier tipo de modificación de la homeostasis, por lo cual es una respuesta inmediata. El sistema adaptativo no es un sistema heredado, es un sistema de recombinación, ¿no? Nosotros modificamos los receptores de reconocimiento adaptativo. Ya ahorita voy a hablar de términos un poco más avanzados porque en teoría ya hemos visto cosas en segundo bloque y tercero. Entonces, no están tan perdidos, aunque sí lo estén, pero si de repente hay palabras que no les queda tan claro, me dicen. Entonces, es un sistema de reconocimiento adaptativo que se permite reconocer antígenos y para crear ese receptor hay procesos de recombinación genética que hace que cada uno de esos receptores sea único y especial en relación a para qué me va a servir. Entonces, el sistema adaptativo es un sistema que tiene que tener un cierto periodo de activación. Normalmente el periodo va de 7 a 21 días. Entonces, ese no ocurre inmediatamente y hay sitios especializados donde ocurren estas respuestas. Es por ello que el sistema adaptativo suele ser el segundo en activarse, pero tiene características más eficientes en cuanto a la respuesta. Como queremos entender estos sistemas, lo que estudiamos son qué forma parte de ese sistema. Y tenemos dos cosas que forman, ¿no? Tengo un componente celular, que algo que es súper importante que ustedes tengan claro desde ahorita es diferenciar qué es una célula, y una célula tiene un núcleo, tiene una membrana y tiene funciones biológicas, y qué es una proteína, que la proteína es una biomolécula que por sí sola no puede hacer nada, o sea, es como si ustedes de repente agarran una uña, ¿no? O sea, su dedo es un ente vivo, pero la uña no. Entonces, si ustedes de repente quitan la uña de su sistema, ya no puede hacer nada por sí mismo.
Pasa lo mismo con las proteínas. Entonces, de repente, cuando hablamos de inmunología, muchas veces hablamos de células, de procesos, de proteínas, de y se pierden, ¿no? Tienen que tener muy claro qué es qué y por qué cada cosa puede actuar de una u otra manera. Las células, al estar viva, pueden generar respuestas a partir de su activación. Una proteína solo puede reconocer o solo puede activar, y quien va a mediar la respuesta va a ser una célula. Entonces es importante que vean que las proteínas son el elemento más importante de interrelación del sistema inmune, pero por sí mismos ellas no pueden actuar, necesitan siempre un intermediario, y ese va a ser la célula. Entonces yo tengo un componente celular, que son aquellas que median todas las funciones, y un componente de proteínas, que en esta altura ya le vamos a llamar un componente humoral. Un humor son aquella proteína que está soluble en la sangre. Entonces son las proteínas que van ahí nadando sobre el torrente sanguíneo. Cualquier proteína que esté nadando, yo la considero que es un humor. Y entonces este corresponde a todo el componente humoral. Entonces yo tengo un componente celular innato, yo tengo un componente celular adaptativo, yo tengo un componente humoral innato y yo tengo un componente humoral adaptativo. Estos componentes celulares los platicaremos a profundidad cuando hablemos directamente de las células, pero ahorita quedémonos con una clasificación muy general. Hay células del sistema innato, bueno, vamos a ponerlo del innato porque si no se me pierde, que son del estirpe granulocítica. Entonces, si me pueden poner por el chat cuáles son los principales granulocitos, pues estaría muy bien. Entonces, a veces les va a pedir que lo interactúen en el chat. ¿Para qué? Porque a veces se acuerdan más cuando ustedes ponen por escrito las cosas. Entonces, aunque yo he dado la respuesta, si no quieren que sea público, pónganlo como mensaje privado, pero eso les permite a su cerebro ejercitar cosas que medio se acuerdan y para ver qué tan claro lo tienen. Entonces, si pueden hacer los ejercicios cuando les diga, escríbanlo en el chat, estaría de lujo, ¿no? Pues bueno. Esos son todos los granulocitos, ¿no? Las células que en su componente, bueno, que en su, directamente como dentro de su citoplasma, tienen mucho del material como de producción nuclear dentro de vesículas. Y entonces cuando yo hago una tinción, yo eso lo veo como granitos. Entonces esos gránulos pueden tener contenido ácido, contenido básico, y entonces por eso cuando los tiño se pueden ver más o ver menos. Bien, toda la estirpe monocítica. Esta estirpe monocítica se refiere a que tienen un único núcleo. Y entonces, cuando yo veo una tinción, yo solo veo el núcleo grandote y una célula de diferente tamaño. Entonces, justo esto me va a permitir decir, ah, bueno, sigue siendo innata, pero no tiene gránulos, está solo el núcleo. Entonces, los monocitos, hay varios, tal vez los más importantes que vamos a platicar por ahora, después meteremos más células, son los macrófagos, que antes de ser macrófagos, recuerden cuando estaban en sangre, se llamaban monocitos. Las células de interacción entre el sistema innato y el sistema adaptativo, que son las células dendríticas. Y mi componente de linfocitos, que en este caso el más importante va a ser el linfocito NK, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues yo voy a englobar cada una de estas células, cómo funcionan y cómo interactúa con las demás. Si alguien sabe cuál es el componente humoral de la respuesta inmune innata, también nos lo pueden poner por el chat, pero lo vamos a dividir en dos grandes componentes, ¿no? Un primer componente que son proteínas que yo genero exclusivamente para lidiar contra microorganismos, que van a ser todo el componente de péptidos antimicrobianos. Y de estos péptidos antimicrobianos, veremos que algunos de ellos, bueno, que la mayoría de ellos, cuando los estudiemos, los veremos como la barrera
química. Y tengo todo un sistema de cascadas que una proteína activa otra proteína y activa otra proteína mediante un sistema lítico. Justo ese sistema, como bien nos los comenta el Lex, pues va a ser las moléculas del complemento. Y con eso ya tenemos una visión global de el sistema innato, ¿no? Sus componentes celulares, sus componentes humorales. Y listo. Ahora, obviamente todo el primer bloque se centra en estudiar esto y cómo son las respuestas. Entonces, bueno, eso ya son como detallitos extras. Sistema adaptativo. El sistema adaptativo es mucho más sencillo en cuanto a cómo está conformado, pero más difícil en cuanto al entendimiento. Entonces, bueno, eso es otro segundo bloque, entonces tenemos tiempo para pensar y preocuparnos por ello. Pero en general está conformado por dos. Unos linfocitos, ¿bien? T y unos linfocitos B. Como podrán ver, de repente me da por escribir más rápido y entonces se entiende menos. Entonces, si en algún momento una palabra no se acaba de ver bien, me dicen y les digo qué decía. De ahí en fuera, pues, perdón por la letra. El componente humoral, pues es único. Solamente hay unas proteínas solubles que van a mediar respuestas del sistema adaptativo. Y ese componente van a ser los anticuerpos. Bien. ¿Estos anticuerpos de dónde vienen? Bueno, ahí de repente surgen muchas confusiones. De manera tradicional, para poder producir un anticuerpo, ustedes ya más o menos han visto cómo es un anticuerpo. Estos anticuerpos vienen de una célula que intenta generar un receptor, pero por cuestiones genéticas, este receptor se corta. Y entonces, en lugar de ponerlo en la superficie celular, pues no lo puede agarrar. Y entonces, este receptor queda de forma soluble. Entonces, justo para hacer ese cambio, yo necesito diferenciar al linfocito B. Entonces, normalmente el linfocito B se diferencia en una célula plasmática y esta célula plasmática va a ser la encargada de producir los anticuerpos solubles que van a formar mi componente humoral de la respuesta adaptativa. Y listo, ¿no? Muy fácil, muy sencillito. Y esto es mi clasificación entre innata y adaptativa y es en la que nos centramos para estudiar al sistema inmune. Aparte hay otras clasificaciones. Una de las que más nos piden que les enseñemos, yo digo que es una clasificación adaptativa. Esta clasificación lo que nos permite decir es en qué momento tengo anticuerpos. Entonces, por ende, es adaptativo. Entonces, tengo dos opciones. Tengo la opción número 1, que gracias a interacción con la naturaleza, yo encuentre que un organismo tiene anticuerpos. O puede que yo quiera, a través del avance tecnológico, proveer o encontrar esos anticuerpos y dárselos a una persona. Entonces, yo artificialmente estoy creando esos anticuerpos. Ahora, ¿para qué me sirve crear anticuerpos? Bueno, eso ya luego lo platicamos, pero esto no es, bueno, sí es simple, la verdad. O sea, tengo opción que naturalmente el cuerpo tenga que generar un gasto energético y una vez que yo gasté energía, yo produzco los anticuerpos. Eso implica que estoy haciendo un proceso activo. O puede ser que yo como sistema biológico no tenga la necesidad de gastar energía y entonces sea un proceso pasivo. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos para cada uno de estos procesos? Si pueden ponérmelo por el chat mientras tomo agüita. Esta inmunidad activa natural y esta inmunidad activa, estoy diciendo, esta inmunidad activa natural y esta inmunidad pasiva natural tiene un origen hasta cierto punto a partir de
de interacción que tengo yo con el ambiente o cómo ocurre en la naturaleza estos procesos. Pero bueno, la inmunidad activa natural, bueno, nos dan un ejemplo. La pasiva natural va a decir, el anticuerpo ya está hecho, yo solamente lo voy a ofertar al nuevo ser. Y en este caso casi siempre tiene que ver con sus mamás y los bebés. Entonces, la mamá, ¿cómo puede pasarle anticuerpos al bebé? Por dos formas. Lo puede hacer mediante la lactancia, como nos dice Luis, y complementando, como nos dice Eva, a través de el paso transplacentario. Ahorita que ya saben un poquito más de inmunología, la lactancia, el anticuerpo que nos está dando es la IgA y el anticuerpo que puede atravesar la placenta gracias al receptor FC va a ser la IgG. Entonces, estos anticuerpos los creó la madre y se los está dando al bebé para mantenerlo protegido sin que el bebé gaste de su energía. Y más importante, sin que el bebé esté expuesto al antígeno o al microorganismo. Entonces, exactamente, para yo poder crear mis propios anticuerpos, tengo que estar expuesto. Entonces, tenemos que tener una enfermedad. Entonces, las enfermedades infecciosas son aquellas que permiten la generación de mis propios anticuerpos al inducir activación de linfocitos y por ende producir anticuerpos. Ahora, dentro de el humano lo que hizo fue decir, bueno, si el cuerpo lo puede hacer solito, pues yo lo puedo hacer en un laboratorio. Entonces dijeron, ¿cómo logro generar que un organismo genere memoria y genere activación y producción de anticuerpos bajo mi idea? Y por ahí pues surge uno de los puntos más representativos de la inmunología, que son las vacunas, y que espero que ya lo estén viendo en sus clases. Y también tiene un componente pasivo, es decir, dar anticuerpos producidos y que el cuerpo no tenga que generar un gasto energético para tenerlos. Entonces quiere decir que el anticuerpo ya tiene que estar hecho, ya tiene que haber hecho previamente fabricado. Y de ahí tenemos dos grandes ejemplos. Todo lo que son los sueros, que esto lo solemos utilizar como antídotos o como antitoxinas. El primero es para venenos y el segundo es para toxinas. Y tengo el otro, la inmunización pasiva, que actualmente son todos los anticuerpos monoclonales. Y listo. Con esto yo ya tengo una visión global de cómo un organismo vivo puede llenarse de anticuerpos, cómo puede tener sus propios anticuerpos y con ello inducir respuestas dependiendo de qué necesitemos en ese momento. Hasta aquí, ¿alguna duda? Va. Entonces, con esto pues ya tenemos a grandes rasgos una clasificación de la respuesta general de cómo va a actuar cada una y una clasificación complementaria que nos permite entender ciertos procesos diversos de cómo utilizamos ese conocimiento para generar respuestas en un organismo. Entonces, fuera de ello, vamos a empezar. Ahorita retomaremos un poquito. Esta la voy a poner acá arriba porque ya nos importa. No la vamos a revisar hasta, bueno, creo que nunca porque es tercer bloque. Y esta la vamos a retomar un poquito más adelante para hablar de cómo es en cada uno de estos procesos. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que revisar? Bueno, ustedes tienen un año para ver toda la fisiología humana. Y en eso reparten por segmentos. El sistema cardiovascular, el sistema renal, el sistema X sistema nervioso, ¿no?
El sistema inmune es un solo sistema que le dedican un año completo para entenderlo. ¿Por qué? Porque sus características son mucho más extensas que los sistemas aislados que vemos. Es un sistema de interrelaciones. Entonces, ¿cuál es la interrelación más importante? De las células con la homeostasis, ¿no? Y entonces, para entender ello, tenemos que entender que hay ciertas características que rigen toda la respuesta inmunológica. Es decir, características, vamos a ponerlo como de la respuesta inmune. Estas características de la respuesta inmune las vamos a dividir a grandes rasgos en dos. Características de la respuesta inmune generales. ¿Qué quiere decir que sean generales? Que cualquier célula, cualquier componente inmune que ustedes visualicen, la va a tener. O características de la respuesta específicas. ¿Qué implica que sean específicas? Que única y exclusivamente las tiene la respuesta adaptativa. Entonces, a partir de ello nosotros dividimos a las características de activación de la respuesta. Punto importante que les quiero compartir desde ahorita, aquellos que no me conocen, y es que yo les voy a mentir mucho. O sea, les voy a mentir por tres razones. La primera razón, porque me equivoque. Entonces, si yo me equivoco y nadie me corrige, pues se quedan con esa mentira que yo les dije. La segunda razón, que es un poquito más egoísta, es porque hay cosas que aún no deben saber y que pueden generar confusión. Entonces, la mayoría de las cosas que son mentiras, y lo encontrarán cuando lean algún artículo más adelante, verán que lo que les digo no es la verdad absoluta, pero es una forma de limitar el contenido y de que no los confunda. Justo aquí entra un poquito de eso, ¿no? Es decir, ahorita vamos a decir algunas características específicas de la respuesta adaptativa que cuando avancen y estudien un poquito más se dan cuenta que sí los comparte el sistema innato, pero de diferente forma. Entonces, yo intentaré decirles como pues una totalidad de algunas cuestiones que no son tan totalitarias y que realmente en la naturaleza ocurren diferente. Y la tercera forma por la que les miento es para simplificar el contenido. Hay cosas que son muy densas, que realmente no es tan necesario que las sepan a tanta profundidad, y entonces diré como, bueno, esto pasa más o menos así. No es el mecanismo completo, pero se permite que a ustedes pues se simplifique el contenido y no les cueste tanto el recordar esos momentos. Entonces, esas son las tres cosas que voy a mentirles. Por eso tienen que como que leer un poquito, pero pues nada más para que sepan y luego no me culpen, ¿no? Yo ya se los advertí. Entonces, ¿cuáles son las características generales que ustedes deben recordar con respecto a la respuesta inmune? La primera va a ser la diversidad. Sí me pueden ayudar un poquito poniendo la característica y qué es lo que ustedes entienden con esta característica. Posiblemente pues esa forma de entenderlo le ayudará a algunos de sus compañeros a que quede un poco más claro para ellos. Pero bueno, la diversidad, ustedes imagínense que en el órgano, en el mundo o en la naturaleza hay una gran variedad de moléculas. Cada una de esas moléculas tiene características fisicoquímicas únicas. Y entonces el organismo no puede centrarse en solo reconocer un tipo de biomolécula. Entonces tiene que tener la capacidad de interactuar con múltiples moléculas. Entonces, mientras más moléculas pueda interactuar, mayor amplitud tenga en el reconocimiento de muchas cosas, va a funcionar mejor. Entonces podríamos decir que la diversidad es la capacidad de responder a una gran variedad de antígenos. No, de antígenos, no, perdón, de moléculas. Bueno, por ejemplo, Eva nos dice antígenos. Y sí, tiene mucho razón si solo habláramos de la respuesta inmune adaptativa, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden,
los antígenos, por definición, para ser antígenos, tienen que ser reconocidas por un receptor adaptativo. Eso implica que la respuesta inmune innata no tiene la capacidad de reconocer antígenos, pero esta es una característica general. Es una característica que el sistema innato también puede lograr. ¿Cómo lo logra? Mediante reconocimiento de patrones. Entonces, sí reconoce muchas cosas, pero las reconoce muy general. Entonces, justo por ello, el sistema innato en cuanto a diversidad está limitado, el sistema adaptativo en cuanto a diversidad es muy grande, ¿no? Entonces, justo ahorita platicamos de esas cosas. Entonces, este concepto tiene que ver con el reconocimiento, los receptores que permiten reconocer cosas. Si yo tengo varios receptores, esos receptores pueden reconocer muchas o una gran variedad de moléculas. Bien, y eso nos lleva al segundo, a la segunda característica general de la respuesta, que es la especificidad. De nuevo, para ustedes, ¿qué es la especificidad? ¿Ok? Entonces, nada más como para la vida, intenten, cuando en su cerebro quieran recordar algo, no, no emplear el mismo término para definirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente es como, bueno, y que era específico, ¿no? Entonces, sí, o sea, justo es que solo tengan la capacidad de reconocer una cosa, ¿no? Entonces, ese receptor, ¿por qué? Porque la especificidad también depende del reconocimiento y depende de receptores, puede reconocer o una molécula. ¿Y qué también reconoce esa molécula? Pues con qué tanta precisión lo hace. Sería como la forma de decirlo. La forma de entenderlo más sencillo es como ustedes cuando, aquellos que usan lentes va a ser más sencillo, cuando ustedes no traen sus lentes, pueden reconocer que es un hombre o que es una mujer a la persona que están viendo, pero no pueden decir exactamente quién es, ¿no? Hasta que se ponen sus lentes, entonces ahora sí con precisión puedo decir, ah, es fulanita de tal o es fulanito de tal. O sea, sí puedo reconocer diferencias entre una y otra cosa, pero hasta que me soy más específico, que en este caso serían los lentes, yo puedo diferenciar características muy particulares de cada uno de los individuos y por ende mi especificidad aumenta, ¿no? Entonces la especificidad es este componente que estoy buscando, ¿qué tanto puedo distinguir sus características particulares? Mientras más características particulares o con más precisión yo pueda identificarlo, implica que tengo mayor especificidad en su reconocimiento, ¿va? Entonces, estos son las características que tienen relación directa con el reconocimiento, ¿va? Otra característica, ahí lo hice muy grande, es la especialización. Bueno, generalmente para este concepto se utiliza mucho el ejemplo del sistema inmune es un ejército. Entonces, como en un ejército hay unidades especializadas, es decir, hay quien va a ser francotirador, hay quien va a dirigir aviones, hay quien va a mover tanques, hay quien es infantería, ¿no? Entonces, se especializa una respuesta para ser más eficiente en el combate contra algo. Si de repente viene un barco de guerra, es más fácil que yo lo pueda combatir con un barco a que lo pueda combatir con infantería, ¿no? Entonces, la especialización busca que el sistema actúe de una mejor manera contra un estímulo particular. Entonces, esa especialización la podríamos hablar como que cada respuesta o que la respuesta se vuelve idónea o se vuelve óptima para el estímulo. Normalmente el estímulo
suele ser un estímulo infeccioso. Entonces, si yo tengo una respuesta contra bacterias, pues lo más funcional es que sea una bacteria extracelular, el que más funciona es el neutrófilo. Pues si es una bacteria intracelular, el que más funciona es el macrófago, ¿no? Entonces, dependiendo de qué sistema esté hablando, es cómo es esta respuesta. ¿Va? Y de ahí tenemos las sencillas. El sistema inmune tiene una autorregulación y esto quiere decir que si el sistema inmune se activó, el mismo sistema inmune se tiene que apagar. Entonces, la capacidad de parar una respuesta. Entonces, mientras más fácil sea para el sistema, de repente, pues viene un estímulo, genera una respuesta, y una vez que se acaba el estímulo, tiene que acabarse normalmente, yo decido apagar la respuesta. Entonces, implica que el sistema está autorregulado o autolimitado en cuanto a la activación. Y la última característica general, que después tiene un nombre particular para la respuesta adaptativa, es la falta de reactividad a lo propio. Entonces, eso implica que nuestros componentes que forman parte de nuestro DNA o nuestros genes o nuestras proteínas no van o no deberían despertar una respuesta. ¿Cómo lo logramos? Eso lo vemos otro día. Pero estas son las 5 características generales. De repente pueden encontrar que el sistema inmune es un sistema de cascadas también, ¿no? Hay otras por ahí sencillas que también existen, pero quedémonos con estas muy generales. ¿Dudas? ¿Qué implica? Que si yo les hablo de un linfocito B, va a ser estas características. Un linfocito B tiene su propia especificidad, su propia diversidad, su propia especialización, su propia autorregulación y su propia falta de reactividad a lo propio. Pero si yo les hablo de un mastocito, el mastocito tiene su propia especificidad, su propia diversidad, su propia falta de su autorregulación, su falta de actividad a lo propio, ¿no? Entonces, aunque sea una célula innata o sea una célula adaptativa, va a tener estas características sí o sí, porque forma parte del sistema inmune. Entonces, eso implica que es una característica general. Cuando hablamos de las características específicas, implica que única y exclusivamente lo puede hacer el sistema adaptativo. La primera es la memoria, que me encantaría que me pusieran qué es para ustedes la memoria. Entonces, en general, la memoria es, tengo un estímulo inicial y una vez que yo tuve ese estímulo, yo lo vuelvo a encontrar después y mi sistema va a actuar mejor. Entonces, aquí, al ser un sistema adaptativo, ya puedo hablar del término antígeno, porque el solo sistema inmune adaptativo puede reconocer a estos antígenos. Entonces, un segundo. Ya, perdón. Entonces, sí, este antígeno, una vez que yo lo reconocí por primera vez, voy a tener la próxima respuesta, entonces, el reconocimiento posterior de un antígeno genera una respuesta más rápida, más eficaz y más potente. Como las del sistema, es pues de otros años, bueno, de más adelante. Entonces, quedémonos con eso.
La memoria es la capacidad de que la próxima vez que yo esté expuesto al mismo antígeno, voy a responder más rápido, más eficiente y más potente. La expansión clonal es que una célula hija va a dar clonas que tienen la misma especificidad. Es decir, el mismo reconocimiento que tiene el linfocito, todas las hijas que provengan de esa célula original van a tener el mismo receptor y por ende van a reconocer exactamente lo mismo. Entonces, es una característica muy importante de los linfocitos. ¿Por qué? T y B, ¿por qué? Porque es adaptativo. Y la tolerancia. La tolerancia es la falta de reactividad a un antígeno propio. Entonces, es lo mismo que la falta de reactividad, pero tiene un nombre en particular cuando hablamos de autoantígenos, es decir, antígenos propios. Entonces, la falta de reactividad a autoantígenos. Y listo. Con eso nos quedamos. Entonces, esas eran las características de la respuesta. Lo dejé ahí porque justo tiene relación con esta clasificación inicial que vimos, ¿no? Un sistema innato y un sistema adaptativo. Entonces, si yo quiero entender un sistema innato y un sistema adaptativo, pues lo que yo necesito hacer es conocer sus características, ¿no? Y entonces, partiendo de esta idea general, si yo pienso en una propiedad como la especificidad, el sistema innato es poco específico y el sistema adaptativo es altamente específico. Si yo pienso en la diversidad innata está limitada por el número y cantidad de receptores, y el sistema adaptativo es una diversidad amplia, ¿no? Está muy libre para reconocer cualquier cosa. Cualquier antígeno que llegue lo va a reconocer. La especialización. El sistema innato se especializa mediante diferentes células. Entonces, cada célula me da una especialización en particular. El sistema inmune adaptativo, para poder especializarse, normalmente genera algo que vamos a ver después, que se llaman subpoblaciones. Entonces, yo solamente tengo Ts o Bs. Entonces, la única forma de generar una respuesta especializada es que cada B o cada T haga subpoblaciones particulares. Y las subpoblaciones que ustedes han ido aprendiendo es el TH1, el TH2, el TH17, o en el caso del B, células plasmáticas productoras de IgA, de IgG, de Ig. Entonces, hacen una subpoblación para una especialización particular. Y listo. El caso de la falta de reactividad a lo propio. En el caso de la respuesta innata, está gracias a sus receptores, que son los PRRs, que una parte importante es que solo pueden reconocer OPAMs, que son extraños, o DAMs, que son propios, pero en un lugar diferente. Si es un patrón que está en mi sistema o está en los mamíferos, yo no lo puedo reconocer. Entonces, es la forma de evitar activarse contra las cosas propias. En el caso del sistema adaptativo, lo logro con la tolerancia. Entonces, la tolerancia es la falta de la reactividad a autoantígenos. Y la última característica general que platicamos es la autorregulación. En general, el sistema innato se autorregula mediante citocinas. Vamos a quedarnos con la idea de que es interleucina 10 y TGF-beta, los más importantes para regular el sistema innato, mientras que el sistema adaptativo tiene células reguladoras. Que pueden ser los T reguladores o los B reguladores, que casi no hablamos con ustedes de ellos. Y ya,
Con eso tenemos ya una noción general de qué es la inmunología, cómo clasificamos la inmunología, qué características tiene la respuesta inmune y pues hasta cierto punto qué momento actúa cada una de las respuestas. Y ya para, bueno, no para concluir, o sea, sí casi concluir, tenemos que decir que yo les platiqué en mi organismo tengo células. Células que normalmente pueden ir viajando en un vaso sanguíneo. Y en ese mismo vaso sanguíneo va a haber un componente humoral, que son mis proteínas que están solubles o que están nadándose en la sangre. Ahora, para que yo pueda lograr una activación adecuada, muchas veces las células tienen que salirse de la sangre. Y para que cualquier célula pueda interactuar dentro del sistema inmune, tiene que existir un sistema de comunicación intercelular, ¿no? Un sistema que me permita varias funciones, ¿no? Entonces, la comunicación de todo el sistema inmune está llevado por unas proteínas muy especiales que no forman parte ni del sistema innato ni del sistema adaptativo porque están en todo, pero que sí hay forma de entenderlas. Y esas moléculas o estas proteínas, péptidos, son péptidos realmente, que me permiten la comunicación entre células inmunitarias, yo las voy a conocer como citocinas, ¿no? Entonces, las citocinas, que seguramente les han platicado hasta el cansancio de ellas, son aquellas moléculas que permiten, pues, como que las células se puedan activar una a la otra. Entonces, con eso es un poquito la primera parte. Déjenme acabar nada de citocinas, pero no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Acabamos con citocinas y acabamos la clase de hoy. Doc, ¿puede repetir la definición que dio de expansión clonal, por favor? Claro, se las voy a anotar para que la tengan a cualquier lado. Es la capacidad de los linfocitos. ¿Por qué solo de los linfocitos? Porque son las únicas células adaptativas de generar nuevos linfocitos con su receptor con la misma especificidad. Gracias. Y se los platico otra vez. Por ejemplo, si yo tengo un linfocito T que tiene un TCR, todas las hijas de este linfocito T van a tener exactamente el mismo receptor. ¿Y cómo sabemos que todas tienen el mismo receptor? Porque lo que tenemos que buscar es qué antígeno reconoce. Entonces, por ejemplo, si este linfocito T reconociera pechuga de pollo, todas sus células hijas van a reconocer pechuga de pollo, porque la especificidad de sus receptores son las mismas que la del original. Ya, nada más para que quede un poquito más claro eso. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Va. Entonces, para acabar sobre citocinas, es importante saber dos cosas de las citocinas. La primera es, las clasificamos por su receptor. ¿Esto qué quiere decir? Yo les dije, las citocinas son un lenguaje entre células. Entonces, esta célula va a producir citocinas. Eso implica que para que la otra célula pueda reconocer esas citocinas, tiene que tener un receptor de esa citocina.
Y entonces es lo mismo. Si esta citosina produce una nueva citosina, debo tener un receptor para esta citosina. Entonces, justo esos ejes y esos sistemas, pues son medio un intento de ir mediando la situación. Entonces, listo. ¿Qué tipo de receptores hay? Hay 5 tipos de receptores. Si se los quieren aprender, bueno, en general no los platicamos a profundidad, pero bueno, son 5 tipos. El clase 1, que incluye todos los receptores de hematopoiesis. El clase 2, que incluye todos los receptores de interferones. Los clase 3, que incluyen todos los receptores del factor de necrosis tumoral. El clase 4, que son todos los de interleucina 17. Y el clase 5, que son todos los receptores de quimiosinas. Ya, eso es como muy general. Pero bueno, lo que sí me importa que conozcan son qué funciones pueden tener estas pequeñas péptidos llamadas citocinas. Entonces, tal vez las más importantes que nosotros conocemos va a ser procesos de inflamación. Entonces, hay citocinas inflamatorias. Procesos de evitar la inflamación, y entonces les voy a llamar citocinas antiinflamatorias. Procesos múltiples, como lo son la hematopoiesis, que realmente es el crecimiento de nuevas células. Tengo la capacidad de permitir movilización celular, y ahí entran las de, bueno, todas las moléculas de migración, que las conocemos como quimiosinas. Tengo funciones antivirales. Tengo funciones, aparte de las hematopoyéticas, de diferenciación. Y tengo funciones que son muy variadas, que son de activación. Entonces, prácticamente las citocinas sirven para todo, no entraremos en detalles de ello. Lo que sí quiero que sepan es que cuando ustedes quieren estudiar a las quimiosinas, hay otras tipos de clasificaciones, ¿no? Y justo es como cómo funcionan, ¿no? Entonces, tengo un grupo de citocinas que inflaman, tengo un grupo de citocinas que regulan, tengo un grupo de citocinas que mueven, tengo un grupo de citocinas que se reproducen. Y justo para ello se creó una nomenclatura muy general de las citocinas. ¿Cuál es esta nomenclatura? La mayoría de las citocinas, porque sirven para procesos de activación, se les terminó llamando interleucinas. Y su abreviatura son ILs. Entonces, aquí empiezan sus problemas, porque si yo les pregunto, ¿cuál es la citocina? No me pueden responder eosinófilos o macrófagos, porque esas son células. Estas son proteínas. Entonces, como proteínas, solamente manéjenlas como proteínas. Todas las que tengan una abreviatura IL son proteínas. Y ustedes seguramente ya han visto la interleucina 6, que es una citocina de inflamación. Interleucina 8, que es una citocina de movimiento. Interleucina 17, que es una citocina de activación. Interleucina 10, que es una citocina de regulación, ¿no? Entonces, todas las citocinas sirven para algo y hay un chorro de ellas. Tenemos otras que son los interferones. Su abreviatura son IFN. Tengo interferón alfa, interferón beta, interferón gamma, cosas así. Tengo los factores de necrosis tumoral. Entonces, como me da mucha flojera, solo los voy a abreviar, ¿no? Entonces, el factor de necrosis tumoral alfa es uno de los inflamatorios más importantes. Luego tengo todo el grupo de hematopoyéticos. Y aquí hay muchos factores de crecimiento. Entonces, son factores estimulantes. Bueno, factor estimulantes, que depende de la nomenclatura, de colonias. Entonces, los factores estimulantes de colonias van a ser un chorro también. Pero bueno, si los ven, sepan que es una citocina y normalmente es una citocina de tipo hematopoyético.
Y el último grupo, que son todas las quimiosinas, normalmente para abreviarlas, yo utilizo una nomenclatura muy sencilla, ¿no? Si tienen una cisteína unida con una cisteína, si tienen una cisteína, un aminoácido intermedio y otra cisteína, tiene una cisteína, 3 aminoácidos y otra cisteína. Cualquier cosa que tenga este tipo de nomenclatura es una quimiosina. ¿Y para qué me sirven las quimiosinas? Son citocinas de migración celular. Entonces, si se dan cuenta, al inicio esto les costaba mucho trabajo porque sonaban un montón de moléculas. Pero ahorita quiero creer que a estas alturas del año ya todas les suenan. Ya en general todas estas moléculas las han ido trabajando a lo largo del ciclo. Entonces no debería ser tan complicado encontrarles un sentido. O sea, si sí, pues está bien, no se preocupen, es normal. Y por último, para acabar ya la clase del día de hoy, tenemos que estudiar sobre las propiedades de las citocinas. Las propiedades de las citocinas son 4 y yo las hago con dibujitos, pero ahorita las escribo, ¿no? Le voy a poner números y ustedes en ese orden me dicen qué propiedad estoy representando. Así nada más como muy general. Entonces quedamos que todas estas citocinas son un lenguaje de comunicación. Eso implica que vino una célula y las está produciendo. Entonces, hay un grupo de citocinas, que las voy a poner de naranjita las citocinas, que una sola de estas tiene la capacidad de ir a diferentes células y activar diferentes células. La segunda propiedad, voy a bajar un poquito más porque si no se van. Nos dice, bueno, yo puedo tener una citocina 1, una citocina 2 y una citocina 3, pero todas y cada una de ellas van a llegar a la misma célula y van a tener el mismo efecto. La tercera propiedad dice, esta citocina permitía este efecto. Y esta citocina permitía este segundo efecto. Pero si yo agarro la citocina 1 y la sumo con la citocina 2, el efecto resultado de la suma de estas dos citocinas es mayor que su efecto individual. Y la tercera propiedad dice, hay citocinas que generan un efecto y hay un grupo de citocinas que lo que va a hacer es interrumpir ese efecto o hacer el efecto contrario. ¿Va? Entonces, prácticamente esas son las 4 propiedades básicas de las citocinas. Una citocina tiene efecto en varios tipos, bueno, en varias, a ver, ok. Una citocina puede generar diferentes efectos en diferentes células. A eso le llamamos, como bien nos dice Eva, pleiotropismo. Segunda propiedad, varias citocinas pueden generar el mismo efecto. A eso le llamamos redundancia. Luego, la suma o la conjunción
de dos citocinas va a potencializar el efecto que tendrían por sí mismos. A eso le llamamos sinergia. Y el último es que una citosina puede bloquear o puede modificar la respuesta de otra citosina. Y eso le llamamos antagonismo. Hay algunos libros que manejan una quinta que tiene un efecto de cascada, que implica que tienen que llegar a su receptor y generar una activación. Y esa activación es una cascada celular. Y pues listo. Eso es lo que tenía que platicarles sobre las citocinas. ¿Dudas de citocinas? Pues muy bien, acabamos. Son libres, vayan a descansar. El martes vuelvo a abrir sesión y platicamos sobre células y órganos linfoides. Avísenme si les sirven, si no les sirven este tipo de clases, si quieren que cambie algo. Y pues si no, que estén muy bien y que tengan un buen sábado, bueno, final de sábado y domingo. Cuídense. Gracias, Doc. Buenas noches. Bye. Ya me perdieron. No han metido queja a coordinación de oficio, así yo no puedo. No, de verdad, pues no. Ya está contratadísima la otra profesora. Ustedes pueden. Ya aprendieron a estudiar solitos. Ven como si los iban a extrañar. Vale, Samara, cuídate. Pero bueno.